Hola a todos, yo soy Mary y bienvenidos a Cocina para Todos. Hoy vamos a preparar una deliciosa tarta de manzana sin horno que se hace de manera muy fácil y rápida. Esta increíble tarta la prepararemos en la sartén y además de hacerse en un plis plas, queda súper rica y con un bizcochito muy tierno y jugoso. Así que si queréis hacerla tenéis los ingredientes tanto abajo en la descripción como al final del vídeo y ya empezamos. Lo primero que vamos a hacer es pelar y cortar en gajos 3 manzanas medianas. En mi caso estoy utilizando manzanas de la variedad Golden, pero podéis utilizar las que más os gusten. Para esta receta es mejor que los gajos de manzanas queden un poquito gorditos, así como yo los estoy cortando. Una vez que tengamos todas las manzanas cortadas por aquí, vamos a poner la sartén en la que vamos a hacer el pastel a fuego medio alto. En mi caso esta mide 26 centímetros de diámetro. Y ahora que ya está caliente vamos a añadir 50 gramos de mantequilla sin sal y esperaremos a que se derrita durante unos segunditos. Seguidamente añadimos 50 gramos de azúcar. Mezclamos muy bien y vamos a dejar que el azúcar se disuelva durante unos segunditos. Después de unos 2 minutos aproximadamente vamos a añadir las manzanas cortaditas. Lo movemos todo. Y ya dejamos que las manzanas se caramelicen a fuego medio, moviéndolas de vez en cuando mientras continuamos con la receta. Para aprovechar el tiempo vamos a ir preparando la mezcla del bizcocho, así que en un recipiente bastante amplio vamos a poner 2 huevos medianos a temperatura ambiente. Añadimos también 50 gramos de azúcar y vamos a batirlo todo súper bien con ayuda de una batidora de varillas eléctrica. Si tenéis un batidor manual también lo podéis hacer perfectamente, pero vais a tardar un ratito más. Tenemos que batirlo hasta que veamos que la mezcla se vuelve espumosa y aumenta su volumen. Una vez así, mientras seguimos batiendo, vamos a ir añadiendo poco a poco 20 mililitros de aceite suave. En mi caso he elegido aceite de oliva suave, pero también podéis utilizar de girasol o el que queráis. Y seguidamente haremos exactamente lo mismo añadiendo 60 mililitros de leche. Por último vamos a añadir los ingredientes secos pasándolos previamente por un colador, así que añadimos directamente en él 120 gramos de harina de trigo y también 6 gramos de levadura química o polvos para hornear. Tamizamos todo e integramos con la batidora a baja velocidad para que el bizcocho quede lo más tierno y esponjoso posible. Cuando veamos que no queda ningún grumito de harina, nuestra masa para el bizcocho ya está lista. En el tiempo que hemos tardado preparando la mezcla del bizcocho, como podéis ver, las manzanas ya se han ablandado. Así que ahora vamos a añadir media cucharadita de canela en polvo, mezclamos y ya vamos a colocar bien las manzanas para que después la decoración quede súper bonita. Personalmente me gusta dejarlas así como desordenadas para darle un toque más rústico, pero podéis ponerlas como más os guste. A continuación he puesto la mezcla del bizcocho en una jarrita para que sea más fácil de poner en toda la manzana y ya simplemente tenemos que cubrir todos los gajitos de manzana súper bien, que no quede ninguno a la vista. Ya solo nos queda cubrir la sartén con una tapadera y esperar a que se cocine. Dejaremos que se haga en la sartén a fuego medio durante aproximadamente unos 15 minutos. En mi caso, pasados 15 minutos, la masa ya está totalmente cocida y para comprobarlo, con ayuda de un pinchito, lo pinchamos y como podéis ver sale totalmente limpio, así que el bizcocho ya está listo. Apagamos el fuego y retiramos la sartén. Para emplatar la tarta solo le tenemos que poner el plato en el que la vayamos a servir encima y le damos la vuelta como si fuera una tortilla. ¡Alego! Mirad qué pintaza tiene esta tarta, queda con un doradito perfecto y no os podéis imaginar lo bien que huele. Además el bizcochito queda muy tierno y jugoso, lo que hace que en combinación con la manzana esta tarta quede increíble. Y ya sabéis, si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a me gusta,
a que os suscribáis a nuestros canales si no lo habéis hecho. Si la estáis viendo desde Facebook, os agradecería muchísimo si la compartís con vuestros amigos, y si queréis seguir disfrutando de más recetas increíbles, os recomiendo nuestro último libro, Cocina para Todos, con 100 recetas fáciles, rápidas y económicas, que lo podéis encargar en cualquier librería de España o por internet. Un besito y nos vemos en la próxima receta. ¡Adiós!